Estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl. Saludamos cordialmente a todos los amigos que se conectan a través de la web, desde Arica a Tierra del Fuego, y en particular, ¿no es cierto?, a la región de Valdivia, La Unión, tierra de mi padre, ¿no es cierto?, donde reside actualmente nuestro invitado del día de hoy. Bueno, hace muy pocos minutos, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados se dio luz verde a legislar el proyecto que permite, ¿no es cierto?, el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales de las AFP. Creo personalmente que esto es una muy buena noticia para realmente la mayoría de la gente, porque es una forma de poder disponer de fondos, ¿no es cierto?, que por derecho propio sin duda le corresponden, y va a ser una posibilidad, ¿no es cierto?, de que puedan muchos chilenos poder optar a obtener ese beneficio, ¿no es cierto?, y de alguna manera paliar las consecuencias dramáticas que ha tenido la pandemia. Por otro lado, ¿no es cierto?, esta pandemia ha dejado no solamente problemas desde el punto de vista de lo que es mortalidad, ¿no es cierto?, problemas económicos, sino que también problemas desde el punto de vista de la otra pandemia, que probablemente nuestro invitado comparte ese juicio, que tiene que ver con el peso, ¿no es cierto? De qué manera, a través de esta situación, los chilenos hemos experimentado un incremento en nuestro peso. Y bueno, vamos a dejar a un invitado muy especial, a quien le tengo un cariño muy sincero, realmente una admiración y un respeto, por supuesto, por su trabajo, porque la verdad es que él es un estudioso. Si bien es cierto, él desarrolla una actividad absolutamente ajena a lo que está dedicado totalmente el día de hoy, pero es una persona que se ha hecho muy destacada en empezar a utilizar o a desarrollar un método en el tema del control del peso y la obesidad. Me refiero a Pedro Gress, quien además es autor de varios libros, ¿no es cierto? Dentro de ellos, uno de los más destacados, creo que ha sido uno de los libros más leídos en los últimos 3 años, si no me equivoco, en Chile, ¿no es cierto? Este libro que dice que los mitos me tienen gordo, ¿no?, y enfermo, y después el año 2019 saca también otro libro, además, que dice que las emociones también lo tienen gordo y enfermo. Pedrito, gusto de saludarte, para mí es un privilegio conversar contigo esta noche en el programa Buen Vivir. Te doy la bienvenida y gusto de saludarte. Querido Mario, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo compartiendo esta oportunidad con todos tus seguidores y tus oyentes semanales. La verdad, nosotros nos conocimos en un congreso de cirugía y obesidad, o cirugía y obstetricia, creo que era el congreso de obesidad. Fue un congreso internacional de medicina y cirugía estética, en la cual nosotros te invitamos, ¿no es cierto?, a participar en el módulo de obesidad. Y tú tenías un poco de aprensiones, me acuerdo, porque tu auditorio, que normalmente son personas que no tienen relación con la medicina, y nosotros te dijimos, mira, este auditorio va a ser de médicos y de nutricionistas, que obviamente siempre han, en alguna medida, colocado en tela de juicio tu postura, ¿no es cierto?, tus conceptos y tu opinión. Y tú, sin duda, lo aceptaste en forma muy clara y dijiste, perfecto, yo voy a estar ahí. Y la verdad es que eso fue un éxito. Porque la verdad fue una sorpresa. Recuerdo como si fuera el día de ayer. Sí, la verdad eso fue una sorpresa, esa invitación, y te agradezco la iniciativa, porque efectivamente el tema era justamente eso. Escuchar voces diferentes, personas que hubieran tenido experiencias diferentes, que en esa época estábamos recién comenzando con esto, así que era un poco mi experiencia personal, pero hoy día, después de casi 4 años, son, te diría yo, miles las personas que han podido revertir exceso de grasa corporal, ya han mejorado sus indicadores de salud. Tenemos casos de personas que han revertido diabetes tipo 2,
entonces han dejado medicamentos, así que la verdad ha sido un lindo camino, un lindo proceso en que cada día que llega un mail de alguien que nos da las gracias por su cambio, te llena de su corazón. Así que felices de haber iniciado este camino y muchas gracias a ti por la iniciativa, porque la verdad eso que hiciste hace 3 años atrás o 2 años atrás fue innovador. La verdad que en general las personas son más cerradas en esto. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Y otro gusto estar acá. Claro, claro, claro que sí. Fíjate que la verdad es que la gente la mayoría de las veces tiene prejuicios frente a las cosas y prejuicios frente a las personas, sin duda. Y la verdad es que yo en ese sentido creo que he cambiado un poquitito, a lo mejor porque ya estoy un poco más viejo, ¿no es cierto? Entonces, yo primero que nada quise investigar un poco quién eras tú, ¿no es cierto? Y lo primero que hice fue comprar el libro y leerlo, ¿no es cierto? Porque obviamente si uno está hablando con alguien, si va a cuestionar o va a criticar, ¿no es cierto? Primero tiene que saber de qué se trata. Creo que eso es el mínimo respeto que merece la persona que escribe, que se toma la molestia y escribe un libro. Entonces, al recorrer el libro, que yo creo que está súper bien hecho, muy, muy bien hecho, uno empieza a ver una cantidad de conceptos y que son conceptos reales, ¿no es cierto? Y que tienen una explicación científica y muy lógica. Entonces yo de ahí dije, el Pedro sabe mucho, un gallo que ha estudiado. Cuéntanos un poco, Pedrito, cómo llegas tú a esto, cuéntanos un poco cuál es el origen, por qué llegas a esta situación. Sí. Para quien no me conoce, bueno, básicamente yo soy una persona que a partir de que me vine al sur, a la Unión, empecé a engordar y llegué a pesar algo así como 30 kilos más que lo que peso hoy día. Los gordos subimos, bajamos, hice todas las dietas posibles, con recomendaciones tradicionales, recomendaciones especiales distintas, con drogas, etcétera. Lo típico que ha hecho todo el mundo en general y que no resuelve su tema de talla. Incluso estuve pensando hacerme una cirugía bariátrica, cosa que no me atreví. Y todo el cambio se genera cuando me dicen que voy a ser diabético sin saber qué es lo que era eso. Me puse a investigar qué es lo que es la diabetes y descubrí que era glaucoma, catarata, ceguera, que te amputen un dedo en los pies enteros, disfunción eréctil. El 50% de los diabéticos sufren disfunción eréctil, algo que un dolor que llevan con su pareja. Renal, diálisis, ataques cardíacos, derrames cerebrales y Alzheimer. Entonces, cuando veo ese espectáculo hace 3 años atrás, me pongo a investigar. Efectivamente, yo había tenido oportunidad de trabajar con médicos, dermatólogos y cirujanos plásticos por un producto que habíamos traído a Chile, que era un aceite regenerador de tejido. Así que me manejaba buscando información y a la medida que empecé a encontrar información la fui experimentando conmigo mismo. Y raya para la suma, bajé 25 kilos en 4 meses. Después volví a subir, hice todo lo contrario en una suerte como de Robert De Niro. Y subí estos 25 kilos y después, qué sé yo, aprovechando una Navidad y un fin de año. Y a partir del 2 de enero de ese año vuelvo a tomar esto que había descubierto y efectivamente volví a bajar estos 25 kilos de nuevo. Y ahí me di cuenta que efectivamente había descubierto algo que me permitía manipular la alimentación de una manera que pudiera eliminar exceso de grasa corporal y mejorar todos mis indicadores de salud. Y bueno, empiezo a dar charlas, empiezo a asesorar personas también, y en ese minuto llego a la convicción de que de a una sola persona a la vez va a ser imposible generar el cambio que esperaba generar. Yo quería ayudar a mi país a que tuviera una mejor salud y pudiera resolver temas de obesidad. Y ahí se me ocurre el tema de, ok, ¿por qué no escribimos un libro? Y en este libro contamos la historia de que fue un poquito autobiográfico, este proceso de las dietas que hice. Y lo más importante, destapar los mitos respecto a todo lo que había respecto al tema de las grasas, el colesterol, de dónde salen las recomendaciones que nos están haciendo hoy día. Y que curiosamente, 4 años prácticamente después, o si quieres 6 años después de que empecé a escribir el libro, aparece hace un día atrás una publicación de un estudio hecho en la Universidad de Florida en Estados Unidos, en que reconocen que todo el tema de las grasas saturadas es un invento y que efectivamente no tienen ningún impacto en la salud cardiovascular. Entonces, 4 años lo presenté, tuvo mucha polémica porque había un status quo en Chile respecto a ese tema,
pero las personas que se abrieron a la posibilidad empezaron a vivir esta experiencia y empezaron a seguir a su sangre, la sangre no miente, y las personas que empezaron a eliminar exceso de grasa corporal sin pasar hambre, se empezaron a dar cuenta que efectivamente esto es algo que se puede decir como un estilo de vida, y la ciencia que yo investigué hace 4 años atrás, o desde los 6 años atrás hasta hoy día, efectivamente está dando cuenta de que esto está basado en ciencia, si bien estaba contado de una manera que le pudiera permitir a cualquier persona poder leerlo. Como tú dices, el libro está escrito de una manera súper livianita, hay muy poquitas referencias, que son los libros tradicionales que tienen muchas referencias a los estudios, y eso hace que sean difíciles de leer. Este es un libro que está pensado para que lo lea un niño de 12 años y pueda entender cómo funciona su cuerpo. Así que ese, en resumen, es el proceso por el cual llegué al libro y lo empecé a difundir. Claro, claro. Y fíjate que eso tiene gran impacto, porque además tú empiezas a echar por tierra un poco las dietas tradicionales, ¿no es cierto? Por eso que en el fondo en algún momento se tiran en picada contra ti, ¿no es cierto? El colegio de nutricionistas, ¿no es cierto? O nutriólogos, porque obviamente tú vas contra lo que ya ha estado establecido por siglos, ¿no es cierto? Nosotros en forma tradicional, ¿no es cierto? Hemos tenido estas dietas estándares, estas dietas de 1200 calorías, ¿no es cierto? Que la verdad que se repiten. Y yo te digo que tú sabes que yo también me dedico un poco al tema de obesidad, creo que en realidad no funciona. Esta receta de cocina mágica, ¿no es cierto?, que se da en forma reiterada, y aquí también creo que se me van a tirar las nutricionistas encima, pero uno tiene que ser honesto en ese sentido, porque tiene que realmente mostrar lo que los pacientes obviamente te dicen. Y los pacientes te dicen, esto no me funciona, definitivamente. Me hace bajar de peso, no sé, un tiempo, pero vuelvo a subir en forma reiterada. Y yo creo que ahí un poco has dado la clave. Y toda la información que tú muestras en ese sentido, obviamente uno empieza a revisar la literatura y hay evidencia clara, ¿no es cierto? En Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay una serie de publicaciones en ese aspecto, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que en ese escenario hay dos patas. Una, obviamente, el tema que se generó toda la controversia que se generó fue primero porque yo salí en televisión hablando de coma grasa, y Televisión Nacional en esa época ponía en los monitores detrás mío papas fritas, hamburguesa, comida chatarra. Entonces, cualquier persona que estuviera viendo televisión en un banco o en algún lugar y no estuviera escuchando de qué estábamos hablando, claro, veía un tipo que estaba una foto antes gordo y ahora estaba flaco y decía que había que comer comida chatarra. Lamentablemente TVN sigue cometiendo el mismo error. En este estudio que te señalo, que se acaba de confirmar que las grasas saturadas no son un riesgo para la salud, todo lo contrario, son los carbohidratos con almidón. Pusieron una foto de la papa frita, o sea, como que las grasas no son saludables, y ponen una foto de las papas fritas sin saber que realmente las papas fritas son carbohidratos que hay que evitar, y además con aceites vegetales el impacto a nivel del corazón y la salud cardiovascular es un desastre. Bueno, entonces, eso por un lado. Segundo, se generó la polémica porque obviamente no soy nutricionista, soy una persona que no soy médico, no soy nutriólogo, no soy nutricionista, soy una persona que vivió en carne propia la obesidad, y de tanto investigar y experimentar logró cómo resolverlo. Eso también en el ego te tiene que doler, como esta persona que no estudié mucho, pero no tengo el título en fondo, obtuve resultados. Y ahí siempre me llamó la atención porque tenemos que separar que hay dos tipos de nutricionistas. Están las nutricionistas que son sensibles con sus pacientes, que ven que no obtienen resultados, muchas de ellas, incluso ellas mismas o ellos mismos, no pueden eliminar exceso de grasa corporal, y se abrieron a la posibilidad de decir, a ver, si es verdad lo que este tipo dice, leyeron el libro, como dices tú que hay que hacerlo, lo experimentaron y se dieron cuenta que tanto ellos como sus pacientes empiezan a eliminar exceso de grasa corporal y mejorar sus indicadores de salud. Entonces, eso es lo que uno esperaría de alguien que estudió algo científico. O sea, una de las excusas que ponían es que no, es que este tipo logró esto y él es uno. Entonces, habría que demostrar con más gente que esto es verdad, pero si yo tengo interés científico, lo lógico es que pregunte y diga, a ver, si esta persona sola obtuvo estos resultados, si lo hacemos con más personas, ¿esto será replicable? Y abrirse a la posibilidad de que a lo mejor sí, o caer en la conclusión de que no, esto solamente le resultó a él y no le resulta a nadie más. Así que ahí están al debe todos aquellos que primero no leyeron el libro,
2 se quedaron con los titulares, y 3 siguen en esta cosa dogmática de la listita que dices tú, que además tiene explicaciones hormonales por las cuales no funciona, y no funciona a largo plazo, y los clientes, los pacientes al final lo pasan muy mal, porque al final es o las recomendaciones están bien y toda la gente no las hace y son todos unos mentirosos y son unos flojos y todo lo que dicen que están haciendo no lo están haciendo, o las recomendaciones están mal y las personas las están siguiendo pero no están obteniendo resultados. Yo creo que son las recomendaciones las que están equivocadas, tienen fecha de inicio, hace 40 años cuando se inventó la pirámide y se sacaron las grasas de la pirámide, ahí partió el problema. Y lo otro, que en la medida que tú tengas más grasa corporal vas a necesitar comer más, y ese es un proceso que se está hoy día exacerbando en forma muy importante por todo el tema del encierro, por todo el tema del COVID. Efectivamente se está afectando también estas condiciones, se están agravando. Claro, y por otro lado, ¿no es cierto? Considerando esta condición de encierro, ¿no es cierto? Que además genera ansiedad, ¿no es cierto? Estrés, esta cosa de prácticamente de comer sin tener hambre, sino que simplemente por estar haciendo algo, ir al refrigerador, mucho tiempo en la casa, ¿no es cierto? Mucha gente que está haciendo teletrabajo, ¿no es cierto? Los que están trabajando, me refiero. Van, ¿no es cierto?, y tienen el refrigerador a la mano, ¿no es cierto?, y tienen esta cosa de comer una galletita, ¿no es cierto?, un chocolatito, y vamos metiendo carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no hay un gasto adecuado o en acorde a lo que tú estás ingiriendo. Y eso tiene que ver con un poco con esta área que tú también has experimentado, que tiene que ver con las emociones, ¿no es cierto, Pedro? Sí, yo diría que hay que separar esto en dos patas. Una es la parte biológica, y es en qué medida lo que tú estás comiendo, si comes pan, cereales, fruta, en qué medida papas, arroz, esos alimentos, una vez que los digieres, se convierten en glucosa, que es azúcar, y cómo esos alimentos, 2 horas después de que los comiste, te van a dar ganas de seguir comiendo. Es un proceso que es metabólico, es hormonal y tú no lo puedes controlar. La baja de azúcar en la sangre, normalmente el mecanismo que tenemos de forma ancestral de decirle a tu cuerpo, el azúcar en la sangre está baja, tienes que comer. Y por eso no se puede controlar con la fuerza de voluntad. Y cada vez que las personas tienen, después de tomar desayuno, que comen pan, cereales y fruta, a las 2 horas tienen sueño o se sienten que están como dormidos o tienen hambre, ese es un síntoma de que posiblemente te bajó el azúcar en la sangre y te viene esta necesidad por comer. Después viene el almuerzo, y si el almuerzo comes arroz, papas, tallarines, te va a pasar lo mismo 2 horas después. Entonces estás en esta montaña rusa de azúcar en la sangre que sube, insulina que se libera, insulina que te hace bajar el azúcar en la sangre, y en eso estás atrapado, y por eso desde el punto de vista biológico es súper difícil controlar eso, no se puede controlar con la fuerza de voluntad. La segunda pata es la pata hormonal, o sea, perdón, emocional, en qué medida lo que está pasando efectivamente te tiene complicado, y esto de vivir en la incertidumbre hace posiblemente que también se sume el tema de lo que estás comiendo hormonalmente con lo que está pasando emocionalmente, de la incertidumbre, qué va a pasar con tu familia, si perdiste el trabajo o no, qué va a ser de tu futuro, etcétera. O sea, efectivamente es una cuota muy importante. Ahora, como lo que hay que hacer son pasos pequeños, creo que una de las recomendaciones, yo lo he dicho en otras entrevistas, es que básicamente tratar de alargar, concentrar los periodos en que tú comes. Si tú, por ejemplo, en la mañana dormiste, te levantaste, sigues con un café o un té, y eso tampoco tiene costo, es prácticamente gratis, y sigues con un mate o un té o con agua con un poco de sal y con un jugo de limón, y alargas el tiempo en que estás ayunando porque dormiste, y concentras tus comidas, ya sea en el almuerzo o en una cena temprano, el impacto que pueden tener estos alimentos en tu cuerpo es mucho menor. ¿Por qué? Porque te levantas en la mañana, tomaste agua,
tu sangre, el azúcar en la sangre se mantiene normal. Después tratar de priorizar en el almuerzo lo que son proteínas, carne, pescado, aves. Si te regalaron jurel porque te llega una caja de regalo, trata de potenciar todo lo que son proteínas. Consigue huevos, los huevos un alimento perfecto, completísimo. Se puede trabajar de 1000 maneras, montones de alternativas con huevo. Y si puedes también comprar verduras, zapallo italiano, berenjena y un montón de verduras que puedes utilizar. Con esa alimentación no vas a tener impacto en el azúcar en la sangre, por lo tanto no vas a tener hambre a las 2-3 horas después. Y si quieres comer algo en la noche, si es que quedaste con hambre, te puedes comer una porción pequeña de estos carbohidratos que te están regalando, que es arroz, legumbre, e incluirla a lo mejor con una proteína. Entonces, lo interesante de esa manipulación es que el azúcar que te va a subir en la noche por comer esos alimentos, vas a liberar insulina para tratar de bajarlo, y cuando te vaya a dar hambre, que quieres comer, vas a estar durmiendo. Entonces ahí empiezas a controlar esto de la ansiedad, y mientras más pareja sea tu azúcar en la sangre, vas a tener más control. Por lo tanto, esta época la puedes ver como una maldición o la puedes ver como una tremenda oportunidad. Nosotros tenemos cualquier cantidad de testimonios de personas que están aprovechando esta época justamente para cambiar sus estilos de vida, y son personas que parten comiendo 3 veces al día, después empiezan a tener control por lo que hablamos de las hormonas, empiezan a comer 2 veces al día, y hay personas que después de 4 semanas están comiendo solamente 1 vez al día. Por lo tanto, además de estar más sano, empiezas a gastar menos dinero, que en este minuto es súper importante. Claro, claro que sí. Ahora, hay una consulta que en general se da en forma, yo diría que frecuente, en términos que hay alguna diferencia entre el efecto que produce el método, ¿no es cierto?, en el hombre versus la mujer. Y hay muchas consultas en relación a que la mujer aparentemente es un poquito más refractaria o un poco más lenta en términos de responder, ¿no es cierto?, al método. ¿Cuál crees tú que es la explicación al respecto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Tienes que llegar allá arriba. Eso es básicamente diseño genético. El hombre tiene una capacidad de masa muscular muchísimo más grande que la mujer. El hombre está diseñado para funcionar con bajos porcentajes de grasa corporal. Tú ves que en los ancestros y en comunidades, incluso hoy día, que viven, por ejemplo, en Australia, comunidades que no están metidas en la civilización, sino que comunidades indígenas que todavía están viviendo como vivían hace 100.000 años. En general los hombres son súper magros, tienen muy definida su masa muscular, y seguramente andan con porcentajes de grasa corporal de un 10, un 15, muy bajito. Y las mismas mujeres de esas comunidades que no están conectadas con la modernidad son mujeres que tienen un porcentaje de grasa corporal mucho más alto, y eso tiene que ver con diseño, eso tiene que ver con embarazo, tiene que ver con procrear. Así que efectivamente la mujer, porque tiene menos masa muscular y está diseñada para mantener grasa. Recuerda que la grasa, desde el punto de vista biológico, es energía. Y nosotros tenemos muy poquito tiempo. Si nuestra especie tiene unos 200.000 años, somos exactamente lo mismo que hace 50.000. O sea, si tú encontraras hoy día un ancestro de 50.000 años muerto y lo llevaras a una morgue para analizarlo, nadie se daría cuenta que físicamente es diferente a un hombre moderno, salvo por aseo y otras cosas, pero la genética es la misma. Y el mundo, la verdad, que en estos últimos años, 200, 300 años, se ha pegado una evolución gigantesca. Entonces, hay muchas cosas que, desde el punto de vista de estrés también, hoy día no controlamos. Estábamos diseñados para el correr y pelear, ¿no es cierto?, por si venía un animal que nos quería comer o alguien nos atacaba. Y tenemos todo un montón de ciclos y respuestas, de modo de poder generar cortisol, generar azúcar y poder escapar o pelear en esas situaciones. Pero lo que no entiende nuestro cuerpo hoy día es que hay situaciones de conflicto, cuando te enojas en la familia, cuando sales y andas en micro, cuando andas en auto y alguien te tira el auto encima, todo. Estas situaciones de falta de trabajo, de incertidumbre, es un estrés constante. Y ese estrés te tiene también en este estado de alerta, y obviamente andas con el cortisol arriba. El cortisol también hace que se generen un montón de mecanismos que te van a dar más hambre. Por lo tanto, el tema tiene que ver con parar, con respirar, con conectarse, porque son muchas las respuestas que estamos teniendo que no las controlamos. Posiblemente pensamos en nuestro
en nuestro consciente que estamos manejando y dominando esta situación, pero en nuestro inconsciente, que somos nosotros prácticamente con 3 años mirando hacia afuera el mundo que nos rodea, en qué medida todo esto que está pasando nos está generando inseguridades y ansiedad y un montón de procesos que no los puedes manejar de forma consciente. Claro, claro que sí. Oye, Pedro, y este método, ¿no es cierto?, que tú, bueno, hiciste bastante conocido en nuestro medio, en nuestro país, obviamente se ha difundido no solamente a nivel de América Latina, sino que en muchos otros países. ¿Cuál ha sido la recepción respecto de esto en otros lados, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, te cuento, tú sabes, tú viviste en Estados Unidos y vas frecuentemente allá, ¿no es cierto? Y el tipo de alimentación que tienen ellos es una alimentación muy rica en carbohidratos, ¿no es cierto? Y los índices de obesidad hoy por hoy lo hacen que esté en el número 1, ¿no es cierto? En el número 1 de la población mundial hoy en día. Entonces, ¿ah? Chile hoy día es número 1. En octubre del 2019 salió Chile número 1, el país más obeso del mundo, publicado el 19 de octubre. Tú sabes que el 18 se quemaron Chile, entonces ahí se perdió esa noticia, pero Chile hoy día está en el número 1 de obesidad. Y bueno, para quienes no me escuchan y no saben quién soy yo ni en qué consiste el método, hagamos un repaso. Básicamente, el método GRESS es la dieta mediterránea, una de las dietas más saludables del mundo, en la cual pescamos todos aquellos alimentos que una vez que los digieres se convierten en glucosa, que es azúcar, y los postergamos para la tarde. Entonces, el pan, los cereales, la fruta, las legumbres, pasta, arroz, todo eso lo dejamos en la tarde. ¿Qué se toma de desayuno? Si no tengo pan, no tengo fruta, no tengo cereales, en las mañanas se priorizan aquellos alimentos grasos. Mantequilla, huevos, tocino, aceite de oliva, aceite de coco, se pueden incluir proteínas, carnes, pescados, mariscos, y comer hasta estar saciado pensando en que tu próxima comida sea el almuerzo. No hay colación a media mañana, la idea es que comas lo suficiente para llegar sin hambre al almuerzo. Si no tienes hambre en la mañana, porque hay gente que no lo tiene y no le gusta comer en la mañana, no te preocupes, tómate un té, un café, solo con stevia y alarga este periodo de ayuno que tuviste en la noche hasta el almuerzo. Al almuerzo hace lo que habíamos comentado hace un rato, prioriza grasas como mantequilla, coco, pescados grasos, aceite de oliva, carnes, pescados, y también incorpora los huevos y muchas verduras. Si pudieras comer solamente ese almuerzo contundente hasta estar saciado y siguieras el resto del día con un té o con agua, y pudieras llegar al día siguiente sin comer, sería un proceso maravilloso porque estarías prácticamente 23 horas haciendo que tu cuerpo use la grasa corporal que tiene guardada como energía. Ahora, después de que almorzaste este almuerzo, si en la noche tienes hambre, ahí puedes incorporar estos alimentos como el pan, el cereal, la fruta, en pequeñas porciones. Si quieres postergar esos alimentos para eliminar exceso de grasa corporal o mejorar tus indicadores de salud, deja eso para una vez a la semana o 2 veces al mes o una vez al mes. Dado que somos todos diferentes, tenemos que encontrar cuál es la cantidad y la frecuencia con la que podemos comer esos alimentos que se convierten en glucosa, que es azúcar, y tratar de mantener nuestra talla y nuestro número de salud. Entonces, si eres diabético y estás comiendo exceso de carbohidratos y azúcar, efectivamente te vas a mantener en la enfermedad. Si empiezas a bajar la cantidad y la frecuencia, vas a poder revertir la enfermedad, la condición, y vas a poder bajar los medicamentos. Del punto de vista de difusión, la verdad tenemos hoy día contactos de muchas partes del mundo, especialmente chilenos que viven fuera de Chile. Yo estuve en Estados Unidos haciendo charlas en California y lo interesante fue que el mensaje, porque todo lo que investigué está originario de países de habla inglesa, son investigadores, médicos, científicos que son americanos o son europeos o en Sudáfrica, en casi todos los continentes hay alguien que está liderando esto. Y lo que me di cuenta es que el mensaje de esta información en inglés traducido al español no está llegando a las personas. Y por eso es posible tener contacto hoy día de personas en Australia que me dicen, oye, estoy siguiendo el método, o en Estados Unidos, tenemos clientes en Suiza,
en Perú, en Argentina, porque efectivamente esto traspasa la frontera gracias a las redes sociales. Y las personas que lo han seguido es un boca en boca y empiezan a bajar. Al principio un poquito escépticos, pero cuando el cuerpo empieza a marcar y empieza a eliminar exceso de grasa corporal, sobre todo sin pasar hambre, la verdad que se hace algo súper simple y súper fácil de llevar como estilo de vida. Así que, y la invitación es prueba por un día, ve cómo te sientes y anda el día siguiente escuchando tu cuerpo y ve cómo se desarrolla. Claro, y además que nosotros podemos considerar la obesidad hoy en día como la otra pandemia, ¿no es cierto? O sea, más allá de lo que ha pasado con el coronavirus, el tema de la obesidad es un concepto global, o sea, tanto así que algunos autores hablan de globesidad, ¿no es cierto? Porque es una situación o es una enfermedad, una patología que afecta a, si no toda la población del mundo, ¿no es cierto?, gran parte de nuestra población. Por lo tanto, ¿no es cierto?, perfectamente uno lo puede plantear como esta nueva pandemia. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, estamos más o menos en la mitad del programa, una pausa breve de nuestros auspiciadores y volvemos con Pedro Gress en esta interesante entrevista en su programa Buen Vivir. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl y además pueden contactarnos y hacernos sus preguntas a nuestro invitado de hoy al WhatsApp al más 569-872-89606 más 569-872-89606. Al final del programa vamos a dejar un espacio para algunas preguntas de nuestros radioescuchas, ¿no es cierto?, que siempre también les interesa participar en forma un poquito más activa. Bueno, y quería comentar... ¿Ah? Te quería pedir un minuto, porque cuando partió el programa yo dije que no soy médico, no soy nutriólogo, no soy nutricionista. Y parece que me pusieron en el CG a Pedro Gress. Y yo, la verdad, lo que quiero decir es que yo soy un ex gordo que se puso a investigar y descubrió cómo resolver su problema de obesidad y su prediabetes. Entonces, ojo con eso, no soy médico, lo que estamos diciendo es compartir la experiencia que viví en este proceso. Así que nada de lo que decimos acá es una recomendación, salvo que la diga el doctor. Eso, pero no más. Sí, no, claro. Sí, mira, está súper claro. Pedro es diseñador industrial, Pedro ha tenido empresas de mucho éxito además, pero por sobre todas las cosas, Pedro es un gallo súper inteligente y muy estudioso. Y yo creo que eso tiene más mérito que cualquier cosa, porque hay muchos profesionales, ¿no es cierto?, que la verdad es que no tienen tantos estudios, ¿no es cierto?, que probablemente tengan títulos, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista de lo que es el conocimiento, ¿no es cierto?, el saber, sin duda que Pedro tiene una cualidad muy especial en ese sentido. Y bueno, yo te quería comentar un poco, ¿no es cierto?, que este tema del método Gress uno lo comienza a seguir y la verdad es que tengo que dar un poco mi testimonio también, ¿no es cierto?, que con respecto al tema de lo que es la pandemia, también incrementé un poco el peso ya por una serie de factores que no viene al caso mencionar, ¿no es cierto?, pero sin duda también empecé a incursionar esto y la verdad es que, bueno, me llevó a que perdí en un corto tiempo, ¿no es cierto?, 6, 7 kilos. Y lo más interesante de todo esto, que también quiero dar un poco fe en ese sentido, es que te produce una sensación de bienestar y mucha energía. Por lo tanto, lo que tú ingieres como alimento graso, ¿no es cierto?, te da una energía como una suerte de motor, ¿no es cierto?, durante el día para tu actividad. Y esto de el evitar la somnolencia que se produce sobre todo en la tarde, que es muy característica, ¿no es cierto?, con las dietas convencionales, bueno, esto no se ve. Entonces, quiero que en alguna medida llamarlos también a que puedan experimentar esta situación porque realmente van a notar un cambio en su vida. Pedrito, quiero un poco...
que estás desarrollando que me parece notable y muy interesante, que tiene que ver con el tema de las emociones. Porque por un lado, ¿no es cierto?, está el método, ¿no es cierto?, que tú diste una explicación bastante clara, ¿no es cierto?, respecto a cómo funciona esto, pero bajo lo que tiene que ver con la perspectiva del control o el desbloqueo de emociones, esto parece tener un efecto mucho más potente y, por otro lado, duradero. ¿Por qué no nos explicas un poquito eso? Sí, bueno, parte del proceso que yo viví tuvo que ver también conectarme conmigo mismo. Cuando uno está gordo, está enfermo, anda cansado todo el tiempo, no ves una luz en el fondo porque posiblemente hiciste muchas dietas, no te resultaron, o bajaste o pasaste hambre y volviste a empezar lo mismo. Entonces llega una situación en tu vida en que estás como agobiado de que no hay vuelta atrás y no ves luz. En mi proceso biológico, el haber eliminado exceso de grasa corporal tiene un montón de beneficios, que son los que tú comentaste al principio. Las personas normalmente llegan porque quieren bajar de peso, pero en realidad no quieren bajar de peso, tienen que bajar de talla. Porque cuando tú te pesas, estás pesando huesos, músculos, órganos, agua y grasa. Claro. La gente va al gimnasio y está corriendo 3, 4 horas, come puras lechugas, no come nada, puras verduras y está muerto de hambre todo el tiempo, y bajaron 300 gramos, que equivale a un vaso de agua, y están convencidos que bajaron grasa corporal. Entonces, la verdad que lo que nosotros necesitamos es que la gente suba de peso. Mientras más masa muscular tengas, vas a tener un mejor metabolismo, y la manera de subir de peso no es comiendo todo lo que estamos postergando, sino que es básicamente entrenando con pesas, con máquinas y reforzando el consumo de proteína. En la medida que tengas más peso, más masa muscular, vas a tener un mejor metabolismo y vas a estar flexible para poder incorporar estos otros alimentos, ¿no es cierto?, que hablamos al principio, que se están postergando en esta etapa. El pan, los cereales, la fruta, la legumbre, los vas a poder incorporar y no vas a tener un daño metabólico, ninguna condición asociada a su consumo. Ese es un poco el truco. Ahora, en este proceso, una vez que empecé a sanar, viene esto que te decía, que la gente llega por bajar de peso, pero una vez que empieza a eliminar exceso de grasa corporal, se da cuenta que tiene más energía, que tiene mejor sentido del humor, que anda mucho más enfocado, que anda con mejor ánimo, se pone más creativa las personas. Entonces, hay un montón de beneficios que son como efectos secundarios y como que no son atractivos al principio. La gente no llega a esto porque quiere comer más saludable, llega porque tiene algún dolor, ya se siente mal o está enfermo, pero esas son condiciones que se manifiestan solas al poco tiempo. Y en este proceso de estar más sano, que además hay un reconocimiento externo, porque la gente te empieza a ver y te ves mejor y todos te empiezan a preguntar qué hiciste. O sea, hay una retroalimentación con tu entorno porque te sientes bien y te ves mejor que antes. Y efectivamente en ese plano viene un minuto, que fue el que viví yo, en que, ok, estoy sano, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y viene en esta situación de estar sano, de no estar atrapado por la comida, no estar atrapado por las pantallas, esta conexión de qué me gustaría hacer. Y ahí en ese minuto de pensamiento, de conexión, dije, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a mi país a que también pueda vivir esta experiencia y revertir su enfermedad, su condición y la obesidad, y ahí parte todo este tema. Y la parte de la conexión emocional tiene que ver con que hay muchas veces que usamos la grasa corporal, dijimos ya que es biológicamente energía, es la manera como acumulamos grasa la que nos permitió llegar hasta el día de hoy, desde nuestra época ancestral. Hay una película en Netflix que se llama Alfa, y muestra cómo se domesticó el perro. Y si tú miras esa película, que está ambientada, me imagino, en Canadá, y ves lo que había en invierno cuando nos desplazábamos a buscar los búfalos y tratar de juntar la carne y la grasa que comían nuestros ancestros, te das cuenta que es muy difícil que esa generación haya tenido disponibilidad de carbohidratos, frutas y verduras todos los días y cada 5 minutos. Prácticamente no había. Entonces, en esa historia viene esto de que, ok, una vez que sano mi cuerpo, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y aparece esta conexión. La grasa corporal, además de combustible, es protección emocional. Hay personas que pueden juntar grasa corporal para sentirse protegidos. Por ejemplo,
una mujer que se sintió abusada, ni siquiera físicamente abusada, sino que si se sintió abusada, o un hombre que se sienta inseguro frente a los demás, posiblemente podría juntar grasa corporal como un método, un mecanismo de protección. Entonces, claro, como un mecanismo de defensa. Sí. Un mecanismo de defensa que tiene que ver con la parte emocional. Entonces, claro, eso si tú le preguntas a las personas cuáles son sus problemas, seguramente te van a decir, bueno, la talla, el peso, exceso de grasa corporal, el dinero, el trabajo, pero todos esos problemas que tú pudieras describir, si yo te pregunto cuáles son tus problemas y los puedes describir, son todos problemas conscientes. Y de acá lo que estamos hablando es de tu inconsciente, es cómo está viviendo tu inconsciente esta situación. Entonces, si tú frente a lo que está pasando te sientes que estás a la deriva y lo puedes sentir conscientemente, el tema es qué pasa con tu inconsciente. Y tenemos una herramienta con la que nosotros trabajamos esto a nivel de inconsciente que permite que las personas marquen físicamente las respuestas que tiene el inconsciente y podemos trabajar sobre ese inconsciente. Entonces, se ve, tenemos casos de personas, si alguien de confianza llega y me dice, ¿sabéis que estoy choreado, me cansé, no quiero estar más gordo, ¿qué hago? Yo le pido, pídete una sesión de desbloqueo, porque el desbloqueo efectivamente hace que el cuerpo empiece a responder muy rápidamente. Tenemos las típicas fotos antes-después de clientes que son fotos que tú dices, claro, esa persona tiene 3, 4 meses de haber estado haciendo esto, y la verdad esos logros los logran en días, porque una vez que tu emoción libera, una vez que liberas creencia o dejas de protegerte porque te sientes amenazado, tu cuerpo naturalmente libera. Y esto que lo estamos usando a fin de poder manejar la salud, tiene implicancias que se ha visto también a nivel de cáncer, por ejemplo. Hay una asociación tremenda de cómo el cuerpo manifiesta problemas emocionales a través de condiciones y que toma mucho tiempo algo que te esté pasando que se manifieste físicamente. Hay una película que también está en Netflix que se llama, incluso creo que está en YouTube, que se llama Heal, H-E-A-L, de sanar, y ahí hay una tremenda explicación de cómo funciona el cuerpo, cómo nuestros pensamientos básicamente se transforman en cosas y cómo tenemos que empezar a trabajar a ese nivel si queremos sanar nuestro cuerpo plenamente. Entonces, este es parte del proceso. Hay personas que pueden llegar a tratar de sanar su cuerpo desde el punto de vista espiritual, con técnicas, con meditaciones. En lo personal creo que es más difícil. Creo que si tú estás atrapado comiendo comida de mala calidad, la comida es energía, y si te estás llenando todo el tiempo con comida procesada y estás metiendo químicos todo el tiempo a tu cuerpo, va a ser muy difícil que desde esa posición puedas tener esta conexión un poquito más elevada, de una vibración un poco mayor. Entonces, cuando tú empiezas a comer distinto, empiezas a eliminar exceso de grasa corporal, te empiezas a querer a ti mismo y tu entorno también te empieza a querer porque te ves distinto, etcétera, empiezas a vibrar en otra frecuencia y esa frecuencia hace que te conectes con lo que sea que viniste a hacer al planeta. Claro. Mira, tenemos un par de preguntas de nuestros auditores. Acá hay una que dice, saludos, siempre he tenido problemas con el efecto de rebote y cada vez que comienzo una dieta con buenos o malos resultados, vuelvo a recuperar lo ganado. ¿Alguna recomendación? Saludos, Marcela de Coquimbo. Bueno, Marcelita, si tu cuerpo, y aquí vamos a entrar en ambas partes, la parte biológica y la parte inconsciente. Si tú le preguntas a 100 personas que han hecho dietas si las dietas funcionan, te van a decir que no. Entonces, es tu inconsciente el que sabe que vas a hacer una dieta y como ya sabes que las dietas no funcionan, antes de iniciarla, la estás perdiendo. Por eso nosotros le llamamos al método GRES método o estilo de vida o manipulación alimenticia y no dieta, porque tu cuerpo, tu inconsciente, no ha hecho un método, no ha hecho un estilo de vida, no ha cambiado eso. Así que lo primero es sacar esto como dieta. Esto no es una dieta. Lo segundo es que si tú descubres que hay ciertos alimentos que cuando los postergas, dejaste el pan, la fruta, legumbres por un tiempo, logras bajar a tu talla y después vuelves a comer esos alimentos y vuelves a engordar, eso no se llama rebote, eso se llama no escuchar a tu cuerpo. Tienes que escuchar a tu cuerpo, una vez que bajes, tienes que mantenerte en eso, por eso es un estilo de vida. Y lo que tienes que descubrir una vez que bajes es cuántos de esos alimentos que postergaste, recuerda que no hay prohibido ni permitido nada, solamente postergado, qué cantidad y qué frecuencia de esos alimentos puedes comer para mantenerte en tu talla.
Entonces, si postergamos el pan, cereales, arroz, papas, fruta y legumbre, bajamos de talla, tenemos los indicadores de salud perfectos, volvemos a incorporar esos alimentos en la tarde una vez a la semana, o todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, o dos veces al mes, o una vez al mes. Eso es lo que tienes que descubrir, cuánto de eso puedes incorporar para mantenerte en tu talla. Si empiezas a engordar de nuevo, bueno, tienes que regular y empezar a cortar ese tipo de alimentos. Así que no hay rebote porque la verdad es un estilo de vida, no es algo que uno entra y baja 5 kilos en 5 días y después déjalo y sube 10 kilos los días siguientes, porque eso te mantiene en el loop que no logras sanar a tu cuerpo, y por eso es importante esto de adoptarlo como estilo de vida y no como dieta. Claro. Hay otro comentario y con pregunta acá, dice, bueno, muy bueno el aporte del doctor, dice, lo sigo todos los miércoles, gracias, grandes invitados. Duda, siempre se ha dicho que hay que comer 5 veces al día con pequeñas cantidades, pero luego he leído que en la noche no se debería cenar. ¿Me ayudan con esta duda? Saludos desde Talca, Joaquín González. Gracias, Joaquín, por tu comentario. Muchas gracias, Joaquín, por la pregunta. Te voy a llevar a tu ancestro. Pensemos en 30.000 años para atrás, la película Alfa de nuevo. Estamos diseñados para estar 3 minutos sin respirar antes de morir. Estamos diseñados para estar 10 días sin tomar agua antes de morir. Estamos diseñados 6 semanas para estar sin alimento antes de morir. La grasa es nuestro combustible y es lo que permitió que en épocas remotas, haciendo ayunos, comiendo a lo mejor de vez en cuando, pudiéramos llegar hasta el día de hoy. Comer 5 veces al día se basa en una supuesta suposición respecto de que cada vez que tú comes, como tu cuerpo necesita gastar energía para digerir lo que estás comiendo, entonces come todo el día. Eso es lo que hay detrás. Y hay una empresa y hay una industria detrás de eso que está feliz que tú comas ojalá 5, 7 o 10 veces al día. En la mañana, estos alimentos saludables, entre comillas, pan, cereales y fruta. Y después te sube el azúcar en la sangre. El azúcar se demora como unas 2 horas en bajar. Por eso los diabéticos se miden en ayuno, comen y a las 2 horas se vuelven a tomar el azúcar y en base a eso se inyectan su medicina. Resulta que la insulina se demora 3 a 4 horas en bajar. Así que si tomaste el desayuno, el azúcar bajó a las 2 horas, te dio hambre, comiste una colación, tu insulina no alcanzó a bajar cuando se queda arriba todo el día. No hay una historia de pandemia respecto a la resistencia a la insulina como la que estamos viviendo como planeta hoy día. ¿Y eso es por qué? Porque desde que te levantas en la noche, pasas 16 horas comiendo cada 5 o 6 veces al día, y eso hace que esté la insulina arriba todo el tiempo. Y que la insulina esté arriba todo el tiempo te termina siendo resistente a la insulina. Ese es el primer paso para prediabetes y después diabetes tipo 2. Así que volvamos a lo que es la esencia del ser humano. Come cuando tengas hambre, porque el gasto energético que tiene digerir comida tan seguido tiene un impacto que es mucho menor, realmente de un 2 o 3%, respecto de cómo, lo que significa estar todo el día con la insulina arriba. Hay un estudio que recopiló que comer 2.000 calorías en una sola comida, o comerla en 6 comidas durante el día, del punto de vista de las calorías, es exactamente lo mismo. Pero desde el punto de vista del metabolismo, de que tu sistema digestivo coma y deje el resto del día, pueda utilizar la grasa corporal como fuente de energía, versus estar todo el día comiendo, cada vez que tú comes, le estás enviando energía a tu cuerpo, le estás enviando información y no estás dejando que tu cuerpo use la grasa. Por lo tanto, la recomendación es pésima. Yo no he podido descubrir, y llevo años investigando quién fue la primera persona que dijo eso, y le he preguntado a las personas que siguen en todo el mundo, y la verdad nadie sabe. Así que yo creo que es un mito de boca en boca que la verdad no tiene ninguna justificación hormonal ni técnica. Claro. Oye, Pedrito, ¿y de qué manera te ha afectado la pandemia a ti? Porque obviamente yo veo que en el fondo tú estás trabajando mucho a través de las plataformas digitales, ¿no es cierto? ¿Esto te ha servido para reinventarte un poco en tu proyecto? ¿Cómo lo has vivido? A ver, desde el punto de vista de calidad de la familia, tú sabes, yo vivo en el sur, donde nació tu papá, así que no hemos estado tan afectados en eso por el entorno. En el campo, la verdad, estamos con una ventaja que es un sueño vivir en el campo en esta época.
Sí se afectó un proyecto que teníamos, que era una fundación. Con mi señora armamos la fundación Decido Sanar, que la alcanzamos a armar justo en octubre del año pasado, pero tuvimos que dejarla stand-by por el tema de las demandas sociales y después con el tema del COVID. La verdad que hoy día no está el ambiente para pedir donaciones. Una suerte que la Teletón haya recaudado las lucas que recaudó para lo que están haciendo. Y ese proyecto es súper lindo, porque lo que queremos hacer con la fundación es básicamente seguir difundiendo como lo hemos hecho estos 4 años. Y tengo un proyecto de un documental que básicamente es un docu denuncia que muestra cómo se están convirtiendo por ley a los niños chilenos, y esto aplica también en otros países latinoamericanos, en obesos. Ya te dije que somos número 1 en obesidad en el mundo, y en los próximos diabéticos. Nadie está midiendo hoy día a niños de 10 a más años, nadie les mide la hemoglobina glicada. No sabemos si la alimentación que le están dando a los niños de 12, 14, 15, 18 años realmente se la estamos dando a un niño que es diabético. Y parte del proyecto es poder levantar recursos para poder hacer mediciones, especialmente en escuelas de escasos recursos, para poder mostrar que la manera en que están alimentando a nuestros niños en Chile los afecta desde el punto de vista de la obesidad, pero además también los afecta desde el punto de vista emocional, por cuanto hay bullying, los niños se sienten mal con ellos mismos, te fijas, hay todo un tema de depresión, y además hay impacto cuando tienes el azúcar y la insulina alta por mucho tiempo en el desarrollo cognitivo. Entonces, además de lo que lo estás haciendo engordar, les está afectando su futuro como profesionales que se puedan desarrollar el día de mañana. Y esto es grave porque en el fondo tener diabetes a los 70, 80 años es algo normal. Tú sabes, nuestro abuelo a los 70 les daba diabetes, pero hoy día si tiene una persona de 40 o 50 años con diabetes, amputado o ciego o con glaucoma. El otro día entrevisté a un joven de 43 años que ya tenía un principio de glaucoma en un ojo y es diseñador. Entonces, el impacto que tiene eso a nivel productivo de personas que no puedan trabajar el tiempo que se espera que trabajen, los va a afectar en su pensión, los va a afectar en su desarrollo, y es algo que no están viendo. Nosotros lo queremos mostrar con la fundación. Excelente, excelente alternativa. Yo creo que es una muy buena idea, un proyecto muy interesante. Ojalá que se pueda desarrollar ya cuando las condiciones así lo permitan. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar este programa. Ha sido un programa súper interesante, muy... Pasó volando. Pasó muy rápido el tiempo, la verdad es que a lo mejor nos da para hacer otro programa en el futuro, ¿no es cierto? Pero no puedo terminar el programa sin preguntarte cuáles son tus redes sociales, cómo llega la gente a ti. Tú tienes un sitio web, ¿no es cierto? Por favor, nosotros estamos en @métodogres. Los grupos en Facebook no tenemos ninguno, así que no sigan grupos, porque hay mucha gente que usa mi marca y hace recomendaciones incluso contrarias a las que digo yo. Y la página web es www.centrometodogres.com, y tenemos atención remota en cualquier parte del mundo. Si hablas español, te podemos asesorar con médicos, nutriólogos, nutricionistas y terapeutas. Estamos haciendo también terapia y tenemos todo este paquete completo de atención integral que considera la parte de alimentación y la parte emocional. Así que @métodogres en Instagram y en Facebook, métodogres en YouTube también. Estamos subiendo testimonios y compartimos recomendaciones. Perfecto. Bueno, no me queda más que darte las gracias, Pedrito, por aceptar la invitación a este programa. Sí. La verdad es que ha sido un programa súper entretenido, ¿no es cierto? La gente siempre está ávida por tener un poquito más de información al respecto. Y bueno, lo que tú has hecho es prácticamente es algo muy interesante y algo notable. Así que yo te felicito, creo que vas por la vía correcta, y yo soy un tremendo admirador, tú lo sabes, de tu trabajo. Así que muchas gracias por tu palabra. Feliz. Muchas gracias por la invitación y fue un placer. Para mí también. Bueno, y aprovechamos de despedir también a nuestros auditores, agradeciéndole la audiencia, que siempre es bastante importante, y decirles que, bueno, que se cuiden, ¿no es cierto?, que traten de seguir los consejos de Pedro, ¿no es cierto?, para realmente controlar este tema del sobrepeso y la obesidad.
cuiden a su familia, ¿no es cierto?, a sus hijos, y que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos encontramos en 7 días más. Bendiciones para todos.